discutimos mucho sobre esto. Sí, sí, sí. Vale. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Ah, sí? Ah. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todo el mundo por asistir a esta charla que se llama Literatura rusa, literatura polaca. Y quiero dar las gracias al festival por invitarme y gracias a ustedes por estar aquí y bueno, gracias a la isla en general por su hospitalidad. Para hablar de literatura rusa, literatura polaca, estoy con Sara Kuzmich, que es nacida en Cracovia, pintora, es traductora también y es crítica de arte. Está preparando un libro sobre Balthus, ¿verdad? Y aquí tengo a David Toscana, que es un escritor nacido en Monterrey. Su última novela es El peso de vivir en la tierra. Y bueno, ambos han vivido en distintos países de Europa, vamos, en México y en Europa también, ¿verdad? Como muchos de los escritores de los que quizá hablaremos ahora. Para empezar, el título es curioso, quizá, ¿no? Como si fuese un binomio contrapuesto, la literatura rusa contra la literatura polaca, que efectivamente son las dos literaturas eslavas más fuertes, ¿no? Y también pues, las historias de sus historias bueno, coinciden quizá, por ejemplo, en el comunismo durante el siglo XX, que a eso ha tenido también una fuerza o sea, bueno, determinante en cada una de estas literaturas. Entonces, bueno, quería empezar hablando con vosotros de si veis, o sea, qué cosa característica tienen estas dos literaturas. Bien, primero que nada, buenas tardes a todos y qué bien que andan por aquí. Y hablando de la literatura rusa, polaca, de las literaturas eslavas, yo tuve una relación muy cercana con ellas. Mis dos amores eran el siglo de oro español y la literatura rusa. Y creo que hay algo que encontramos en estas dos literaturas y es una especie de delirio de grandeza de los autores. Si uno ve un poco lo que era el siglo de oro o ve lo que eran los rusos, cómo esos rusos se sentían verdaderos profetas, tenían una ambición grande de que los escuchara, se sentían los rusos, ellos decían que tenemos el alma grande y querían expresar esta alma. Y algo que siempre me maravilló, y es que los escritores siempre estamos pidiendo libertad para escribir, pero la literatura rusa tiene 300 años de no gozar de libertad. El padre de la literatura rusa es, de algún modo, es Pushkin, es el que le da un carácter literario a esta literatura a través de su poesía sobre todo, y Pushkin no era un escritor libre. Pushkin fue perseguido, Pushkin fue desterrado, Pushkin fue censurado, se le censuraba desde el poder por razones políticas y desde la iglesia por razones morales, y entonces él siempre estuvo lidiando. Y Pushkin como padre de esta literatura va heredando también esta condición con muchos de los escritores que fueron censurados, que fueron enviados a gulags, que fueron ejecutados, que pasaron muchos años de prisión, incluso con cierto beneficio algunas veces. Por ejemplo, si vemos el caso de Dostoyevsky, leemos sus primeras novelas y están bien estas novelas, pero todavía no es el Dostoyevsky que amamos, hasta que lo mandan 6 años a Siberia y digamos que ya se hace
se hace un escritor que verdaderamente conoce el alma humana, la vida que pudo haber tenido en Siberia. Imaginen, él mismo narra que le daban de comer un caldo lleno de cucarachas y narra toda esta vida en un libro que se llama Memorias de la Casa Muerta. Y cuando regresa Dostoyevsky, que les cuento una anécdota que es muy importante en la vida de Dostoyevsky. Ahí lo mandan 8 años a Siberia condenado, pero lo habían condenado a muerte. Y lo habían condenado a muerte solamente porque leyó una carta que estaba prohibida. Para que vean a qué nivel llegaba la censura. Un crítico literario que se llamaba Belinsky le escribe una carta a Gogol y le dice a Gogol, lo empieza a regañar y le dice: es que tú no entiendes lo que necesita Rusia. Rusia ya no quiere que sus leyes vengan de la iglesia, sino que sean progresistas. Ya no quieren personajes sumisos, sino que quieren personajes rebeldes. Y entonces está haciendo una crítica literaria, pero en verdad está haciendo una especie de manifiesto político, y la carta quedó prohibida, no se podía leer. El zarismo, aquí que siempre hablamos de los astrónomos, y que, bueno, en Polonia sabemos que fue un polaco el que nos mostró cómo verdaderamente se movían los astros en su libro que se llama De las revoluciones de los cuerpos celestes. Y el zarismo prohibió a los astrónomos que usaran la palabra revolución. Los astros, ya no había una revolución alrededor del Sol, sino que tenían que decir un giro, una órbita. La palabra estaba prohibida. Entonces, toda esta censura que podemos ver, Tolstoy fue censurado por la iglesia, excomulgado, todos estos genios literarios. La historia es muy larga, pero les digo, perseguidos, desterrados, ejecutados, apresados, y sin gozar de libertad hicieron una gran literatura. Y yo me pregunto, ahora que nosotros clamamos por la libertad de expresión, ¿hasta dónde el escritor también encontraría estas pasiones, menos en la libertad que en el acoso por parte de instituciones políticas? Ahora, estoy hablando de Rusia, que fue imperio. Sara va a hablar, yo creo, de Polonia, que no fue imperio, sino que fue sometido por este poder ruso, que se sabe que los han tenido 300 años encima, sin dejarles. Pero yo diría, Polonia fue una suerte de imperio en esta parte de la Europa del Este, porque Polonia crea una suerte de Commonwealth polaco-lituano, y al contrario que Rusia, que es una literatura que surgió casi de la nada en el siglo XIX, porque es Pushkin quien crea la lengua literaria rusa, y literatura rusa surgiendo de la nada tiene ese gran momento en el siglo XIX. Literatura polaca sí se desarrollaba en este enorme país formado por Lituania, por tierras ucranianas, por Bielorrusia, por tierras polacas, donde vivían luteranos, donde vivían gran comunidad judía, literatura en yiddish, ucranianos rutenos, era la segunda lengua del imperio oficial. Se hablaba gente rutenus, natione polonus, había muchos protestantes, había una riqueza cultural, se creaban literatura renacentista, barroca, y sin embargo no es nuestro gran momento literario. Es una literatura bastante local, importante para nosotros. En el siglo XIX efectivamente nos ocupa Rusia y ya nunca más nos quitamos este yugo ruso y esta sombra larga rusa. Y en el siglo XIX comienza el largo siglo de la ocupación rusa,
y comienza una literatura que tiene que enfrentarse a una lengua que está prohibida, al exilio. Muchos poetas escapan a Francia. Es una literatura que se crea entre insurrecciones muy sangrientas, condiciones de destierro, de autoexilio, de exilio, de prohibición de la lengua, de las universidades cerradas. Y luego, sí, y sin embargo, es una literatura para nosotros importante, pero todavía no es la gran literatura polaca. Cuando recuperamos la independencia en 1919, luego viene el comunismo. Primero hay 19 años entre dos guerras, donde comienza con esa independencia un poco recuperarse esa herencia de un Estado donde había varios idiomas, donde había varias religiones y donde comienzan también preguntas: ¿qué es literatura polaca? ¿En qué lengua escribo? ¿Escribo en yiddish? ¿Escribo en polaco? ¿Escribo en lituano? Como el protagonista pintor de tu novela, Churlonis, que hablaba polaco. Hablaba polaco. Y que poco antes de su muerte comenzó a estudiar lituano. Eso era en esta nueva Polonia un dilema para los escritores. ¿Quién soy? Y además eso me condiciona qué lengua elijo, en qué idioma escribo, qué escribo. Y luego comienza el comunismo después de la guerra, otra vez destierro, otra vez exilio y otra vez una literatura que se tiene que desarrollar en condiciones de falta de libertad. Y además en una Polonia muy cambiada, porque Polonia se reduce, porque o sea, siguen esas preguntas todavía más dramáticas. ¿Quiénes somos? ¿En qué idioma escribimos? Y un ensayista polaco, Jerzy Pomianowski, gran traductor de literatura rusa, dijo que lo mejor de la literatura polaca es la poesía y es el ensayo, porque la consecuencia de todo esto es que yo creo que tenemos gran problema con la novela, que es la fuerza de la literatura rusa. ¿Por qué? Porque en esas condiciones de falta de libertad y del escritor siempre perseguido, el novelista tenía que ser el líder espiritual y tenía que darnos ánimo, tenía que hablar en nuestro nombre, sermonear, darnos la fuerza. Y siempre había esa presión social, tenía que representar una nación que no existe. Y el poeta o el ensayista era mucho más libre, porque el novelista polaco tenía que ser épico. Y una épica es una épica vacilante, Como para alguien dijo, ya no es épica, ya es de la novela, y la novela es el espacio de la ambigüedad, de las contradicciones, de las dudas. En las condiciones nuestras, el novelista muchas veces no se pudo permitir y arriesgaba, como arriesgó Gombrowicz, gran escritor polaco del exilio, que había ciertos problemas. Algunos recurrían a lo grotesco, a lo absurdo, algunos se permitían esa ironía, pero no siempre estaba bien visto. Los poetas, Zagajewski, Szymborska, Miłosz, Herbert, sí podían hablar de manera mucho más ambigua y eran mucho más libres por eso. Lo mismo los ensayistas. Yo creo que es un rasgo muy importante. Tenemos algún problema, yo creo, con la novela, aunque sí hay interesantes novelas, pero, por ejemplo, Józef Wittlin escribió una gran novela, La sal de la tierra, pero la escribió en los años 30, luego tuvo que exiliarse y fue una novela prohibida que no existía y que apenas en los años 90 se redescubrió en Polonia. Existía de forma clandestina. Hablo de Wittlin porque yo creo que es la mejor novela polaca, gran prosa. Es una novela ambientada en la Primera Guerra Mundial, un poco al estilo de Joseph Roth o de Schweik. Y es una novela que acaba de aparecer en España con una nueva traducción el año pasado. Sí, justo estabas hablando de, la cosa característica quizá de la
literatura polaca es, bueno, como la búsqueda, bueno, pues la elección de la lengua, ¿no? Y la búsqueda de una identidad a través de la lengua. Y, bueno, gracias por mencionar al personaje de mi libro, que es Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, que fue un pintor y un músico lituano, y precisamente todos los... Bueno, en esa época, bueno, el lituano no se hablaba, era como la lengua del campo, etcétera, y realmente no existía tal y como existe ahora, ¿no? Y todo el grupo de artistas realmente lituanos, ¿no? que conformaron, ¿no? y establecieron las normas de la lengua, todos estos se habían formado en las escuelas de arte de Cracovia y de Varsovia, donde seguramente quizá pues, bueno, se empaparon, ¿no? Como de esas ideas de identidad a través de la lengua, etc. Sí, porque también era el problema, por ejemplo, para los bielorrusos, ucranianos, que sus élites se polonizaron. Y durante siglos hablaban y escribían polaco. Entonces, ese problema luego también se traduce en que si ya agarro ese idioma, si ya elijo el idioma, eso me determina y me encierra en un universo y me encarcela de alguna forma. Es también ese dilema, esa encrucijada. Yo creo que la literatura polaca es muy literatura, y quizás literatura de nuestra parte del mundo, de encrucijadas. De estar entre quién soy, cómo puedo ser universal, además. Y esa tensión entre lo universal, lo local, la nostalgia de lo local. ¿Qué es lo local? Pero ¿cómo abrazo lo local sin perder esa dimensión universal? ¿Cómo salvo lo íntimo, lo personal? Pero hay siempre esta nación que espera algo, lo colectivo, la memoria, el sufrimiento. Claro, entonces quizá un escritor polaco tiene, digamos, un sentimiento como del deber, ¿no? Sí. Hacia su país más fuerte que alguien que es pues, un italiano o lo que sea. Ahora, yo creo que es un momento muy interesante en el siglo XX, porque sí hay muchos intentos de traspasar esos límites. Pero sí, justo en el siglo XX, cuando los autores se permiten más. Y creo que sobre todo eso se da mucho en poesía, donde puedes expresar mejor esas contradicciones. En Zagajewski se ve mucho, por ejemplo, en Herbert. Pero también cuando vemos, por ejemplo, el protagonista, el héroe, antihéroe, el héroe polaco a veces tiene que ser de la novela muy heroico. El héroe polaco tiene que ser heroico, tiene que ser católico y tiene que ser un buen padre de familia. Bueno, estoy exagerando, por supuesto. Pero sí hay la idea y que a veces se presenta en otros lugares también. Por ejemplo, hablando de escritores polacos, tenemos a Isaac Bashevis Singer. Y él como polaco y como judío escribía, él no se metió con toda esta cosa del sufrimiento del pueblo judío. Él contaba historias familiares, podían tener parientes que eran verdaderamente horrorosos y que podían alimentar estos clichés que se tenían sobre los judíos. Y claro que los judíos le decían, espérame, mira por lo que pasamos en campos de concentración durante la guerra, mira el exterminio, y tú, en vez de convertirte en un portavoz de todo esto, sigues escribiendo tus historias. Y él decía, bueno, es que yo soy así, yo no soy el portavoz del sufrimiento. Esa es la palabra, portavoz, del espera. Del pueblo judío. Y eso que lo supo superar muy bien Isaac Bashevis Singer, yo creo que buena parte de los escritores polacos... Sí, los novelistas. Los novelistas, sí. Sí, porque en el caso de... Y por eso comparaba la diferencia entre lo que es Polonia y lo que es Rusia, porque Rusia se permitía mucho más la autocrítica a través de sus autores. No es que el Estado la permitiera, no es que la Iglesia lo permitiera, pero los escritores no sentían el compromiso de ser
patriotas. Y entonces en la novela rusa, aunque podían vivir momentos parecidos de libertad individual, hubo un momento donde Rusia y la Unión Soviética eran el imperio, y Polonia y muchos otros países eran los que estaban sometidos. Entonces, yo como escritor ruso podía ser crítico con mi país. Al final, el ego de mi país estaba por las nubes, y la situación de mi país dependía de nosotros mismos. Y lo hacemos ahora. Como escritor mexicano, sabemos que criticamos la situación en México. Los escritores españoles hacen lo mismo con España, pero sí hay un momento donde hay un conflicto entre países, y lo pudimos ver, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, ciertas novelas antibelicistas quedaban prohibidas, o se leían menos, o se sentían antipatrióticas, y entonces perdían su momento, y después de la guerra podían volver a ganarlo. Entonces, los rusos no tuvieron esto más que en la época del comunismo. Se volvió muy, muy radical la censura, y los pocos escritores libres que estaban por ahí vieron una de las cosas más terribles que siente el escritor, y es que nadie pueda leer su libro. La fantasía de que los escritores escribimos para nosotros mismos, si algún escritor se las cuenta, no le crean. Un texto literario está ahí para comunicarlo con los demás, para expresar, para conectarse con alguien más. Entonces, las historias que tuvieron los rusos, los soviéticos, podemos pensar, por ejemplo, en Pasternak. Todos conocemos esta historia de esta novela, Doctor Zhivago, que nunca la pudo publicar, y que de pronto un editor comunista italiano, enterado de que por ahí existía una obra maestra, manda una especie de agente para que la recupere, para que la traiga en secreto, y se publica en Occidente. En español, apenas recientemente, tenemos una traducción de Marta Rebón del ruso al español. Todo el Doctor Zhivago que leímos en algún entonces era una traducción del italiano al español. Entonces, y no está mal, si uno compara las dos traducciones, o lo compara con el original, resulta que al pasar por el italiano sobrevivió la esencia de la novela. Y también los censores rusos entendían mejor la poesía, porque censuraban mucho poesía, y eran también más estrictos, porque si no la entendían, la censuraban. Y este era un truco así muy normal del censor, porque el censor tenía cierta autoridad, pero no era más que un títere de Stalin, y alguien le podía reclamar: ¿por qué dejaste pasar esto? Y entonces decían: bueno, estos versos de Akhmatova no los entiendo bien, hablan del universo, de la mirada a las estrellas, hablan del individuo, quién sabe qué estará diciendo, pero seguramente que aquí hay un mensaje críptico y hay que censurarla. Sí. Y Sí. la respuesta que tenían los soviéticos con sus escritores rebeldes, era de algún modo desterrarlos de la República de las Letras. Si me permiten todavía alargarme, les cuento una anécdota fantástica que contaba. Hay una fuente original
pero George Steiner la contaba tan bonito que prefiero contar la de George Steiner. Y es en el primer congreso de escritores socialistas en la Unión Soviética, donde estaba ahí Boris Pasternak. Boris Pasternak nosotros lo conocemos como novelista, pero él era el gran poeta ruso. En Rusia era un santo patrono de los poetas, pero lo habían silenciado. Y entonces mandan la orden, él estaba sentado, y mandan la orden de que él tiene que hablar en un congreso de escritores soviéticos. Tienes que hablar, y aquí te vas a tener que declarar si estás de un lado o estás de otro. Y si no hablas, te vamos a arrestar por rebeldía silenciosa. Llegábamos a este extremo, rebeldía silenciosa. Y entonces se para Pasternak y dice, todo el mundo callado, 2000 escritores, porque había muchísimos escritores en el mundo soviético, 2000 escritores. Él se para y dice 30 y se sienta. ¿Cómo se dice 30 en ruso? 30. 13. Entonces imagínense Boris Pasternak, este hombrezote así, llega, camina así lentamente, dice 13 y se va. Y se empiezan a preguntar, ¿qué diablos dijo este hombre? Y se acuerdan que él había traducido el soneto 30 de Shakespeare. Y entienden de lo que está hablando. Y poco a poco empieza el público a recitar el soneto 30. Los 2000 escritores. Es que George Steiner exagera un poquito, pero sí. Quizá no eran los 2000, pero eran muchos que empiezan a recitar el soneto 30 de Shakespeare. When to the sessions of silent thought I summon up remembrance of things past, I sigh the lack of many a thing I lost. Bueno, pero en ruso. Y las autoridades soviéticas dicen, ¿qué podemos hacer con esto? Pues nada, y no lo arrestaron. Pero estaban lidiando en todo momento con la posibilidad de caer presos, como le pasó a Mandelstam, entre amigos, entre un grupito pequeño, porque no se publicaban, no escribían, se memorizaban todas las cosas. Por eso es bonito lo de Pasternak, porque trabajaban mucho con la memoria. No se escribían los poemas. Venía Akhmatova y a un grupo pequeño les recitaba el poema, un poema que nadie podía tener en el bolsillo. Se lo memorizaban y decían, vamos a pasarlo para memorizarlo más adelante. Pero en esas memorias, en ese tránsito de los poemas, de pronto había un espía soviético. Y le pasa a Mandelstam. Mandelstam les declama un poema que habla de Stalin, del montañés, le llama el montañés, habla de que su bigote es como una cucaracha. Y muy pronto Mandelstam estaba mandando su último escrito, fue una carta desde un vagón de ferrocarril rumbo a Siberia, que decía, estoy tan flaco que nadie me reconocería, tengo frío y tengo hambre. Y muere en este viaje. Entonces, hay cosas terribles, pero hay cosas fantásticas en cómo la poesía tiene que sobrevivir por encima de cualquier riesgo, de cualquier pellejo que nos estamos jugando. Sí, es curioso Sí. con este como odio, ¿no? Y vigilancia sobre la poesía y sobre la literatura, pero que a la vez le hace un caso desmesurado que a lo mejor no reciben los escritores. Sí, en el caso de Polonia, sí. lo mismo, la censura. Y aquí hay dos cosas. Primero, sobre todo durante el comunismo,
autores tenían que tomar una decisión. O sea, me quedo, me autocensuro, escribo en silencio, tengo parte de obra en mi cajón, me vuelvo escritor oficialista, entonces tengo otra vida, una vida muy buena, algunos sí lo aceptaron, es Miłosz con la mente cautiva, son todos esos... Hay varios libros, reportajes sobre cómo seducía el régimen al escritor. Luego el caso de los exiliados, de Gombrowicz, de otros, que algunos desterrados, otros muy vilipendiados por el régimen y obviamente condenados a vivir en otros países, a escribir para muy pocos lectores, porque llegaban los libros, llegaban clandestinamente. Los libros se editaban, yo siempre muestro a mis amigos extranjeros libros en este formato, con letra casi ilegible. Tengo muchos porque mis padres luchaban en Solidarność, y entonces tenían esos libros que estaban obviamente prohibidos, uno tenía que esconderlos. Perdón, pero cuéntale la historia de tus padres, del colchón y la máquina de escribir. Sí, se ponía la máquina de escribir sobre el colchón para que no se escuchara y se pasaba información, se pasaba poemas de Miłosz, porque otra vez esa literatura tenía que apapachar, tenía que ayudar, tenía que ser conocida, porque la gente lo necesitaba. Y cuando Miłosz recibe el premio Nobel en 1980, es un escritor semi-desconocido, además figuraba como el enemigo de la nación en las enciclopedias. En los años 90, los que pasaron entonces el bachillerato, se tenía que imprimir rápidamente otro manual alternativo donde ponía literatura polaca no presente en la escuela. Cuando en la escuela se dice presente, ¿no? Cuando pasan la lista presente. Entonces era una literatura no presente. Y estaban todos, Miłosz, Gombrowicz, Witlin, la mejor literatura del siglo XX estaba en este manual. Y eso también hace que yo creo, hay muchas cosas que no están traducidas por estas condiciones, también por condición de una lengua que es difícil traducir poesía polaca, por ejemplo. Hay gran ensayo sobre el arte, y yo creo que hasta en Polonia tenemos que hacer la tarea y entender, porque cuando los escolares polacos estudian la literatura, estudian el Renacimiento y el Barroco, y luego muchísimo esa literatura apapachadora, romántica, hay algunas cosas muy bellas, pero es una literatura mucho menos universal. Luego literatura positivista, que es horrenda, pero que nos daba la fuerza, pero no es una literatura con muchos valores literarios. Y luego pues se corre, y cuando un chico del colegio llega casi ya llega al bachillerato y hay que hacer lo mejor todo el siglo XX, ya no hay tiempo. Y resulta que hay lo mejor. Hay lo mejor de la poesía, hay un ensayo increíble, y sí y hay esa novela con menos compromiso. Entonces Y luego la cuestión del idioma, que efectivamente, ¿quién va a traducir todas esas cosas? Y a lo mejor los rusos y polacos exiliados o lectores en general, y bueno, por ejemplo, las concesiones de un premio Nobel, etcétera, es como una cosa que ayuda, es casi como un cable que se le echa a la literatura de un país que está como subyugado por su gobierno. Puede ser, o sea, por ejemplo, el caso de Milos, has dicho así. Sí, es que siempre hay... O sea, ¿cómo reciben, digamos, los escritores que están dentro de su país, que hay censura, no pueden escribir, cómo reciben la ayuda desde fuera? Sí, el caso de Nobel fue muy importante era un gran apoyo, efectivamente. Lo que pasa que tenían que seguir escribiendo en clandestinidad. Eso es otra cosa muy interesante que creo que impactó de manera muy positiva, paradójicamente, la literatura, sobre todo la poesía, porque toda esta situación de doble lenguaje, cuando uno en casa decía una cosa y no podías afuera, los niños aprendían así.
no se dice eso, entonces no se decían las cosas, los encuentros clandestinos en familias de Solidarność, por ejemplo, en mi casa había un punto donde se reunían clandestinamente y se pasaba información, aparte, había reuniones clandestinas. Entonces los niños pequeños, por muy pequeñitos que eran, tenían que saber, eran mucho más adultos y sí existía este doble lenguaje, alusión, sugerencia, no se podía decir las cosas. Eso se notaba mucho también en el cártel polaco, en muchas expresiones artísticas que operaban desde la alusión, desde la metáfora. No puedo decir las cosas tal como son. Entonces yo creo que eso se nota mucho, sobre todo creo en poesía, ese juego, esa atención, había mucho chiste político. Entonces la gente en Polonia estaba muy acostumbrada a qué quiere decir. O sea, ¿qué quiere decir? Un segundo sentido, ¿no? Segundos sentidos, juegos con el lenguaje. Y eso yo creo que impactó de manera muy interesante el arte. El arte, sí. Esa alusión. Y eso, al contrario, ese siglo XIX, donde también había alusión, pero no tan fina. La pintura, por ejemplo, esa pintura histórica, no es muy interesante, muy heroica, ¿no? Que no juega con la forma, sino es una narración. Les voy a contar que Polonia es un país grande, importante y va a sobrevivir. Y alguna obra de algunos autores románticos o positivistas, también somos héroes. Y no hay lugar para dudas, vacilaciones. Entonces yo creo que sí, la literatura polaca sobre todo es ese increíble siglo XX, en condiciones difíciles de destierro, de exilio, en condiciones de estas elecciones, en qué lengua escribo en yiddish, escribo en polaco, lituano, quién soy, me puedo permitir escribir una literatura personal, íntima, cómo expreso con lo que está esperando de mí el pueblo, ¿no? Entonces, todas esas contradicciones, buscar en esta encrucijada de idiomas, de identidades, y además cómo abarco también cosas universales, porque quiero abarcar cosas universales, por muy local y esa identidad que me obligan un poco a elegir. Y por otro lado, que también me la quieren quitar, porque siempre es esa situación de peligro, ¿no? de clandestinidad. ¿Y la literatura polaca actual mantiene todavía esas dobles sentidos y maneras de hacer que yo creo que ha sí, practicado y además durante... se descubre poesía escrita en yiddish antes de la guerra. Yo creo que toda esta herencia, el legado de este país donde había varias culturas, yo creo que ahora surge interés por las huellas judías, surge interés. Hay mucha literatura, Hahnemann, ¿verdad, David? Mucha literatura que descubre esas cosas locales y además, ¿quién soy yo si viví en Ucrania, en Lviv, mi familia toda la vida, varios siglos, y de pronto 2 millones de polacos han sido desterrados después de la Segunda Guerra Mundial y se encuentran en las tierras que la propaganda comunista llamó recuperadas, nunca han sido polacas, alguna huella. ¿Qué hago en unas tierras que eran protestantes, donde hay otro idioma, otra comida, donde ahora la 4ª generación comienza a sentirse dueña de estas tierras y comienza a buscar huellas? La gente tenía maletas. Mis abuelos que eran de Ucrania tenían maletas y luego mis bisabuelos, toda la familia la mandaron a Gdańsk y a Szczecin, que eran tierras recuperadas de donde desterraron los alemanes. Y ellos, clandestinamente, solo ellos, volvieron muy cerca de la frontera y estaban siempre con las maletas hechas porque siempre decían, en cualquier momento vamos a cruzar la frontera, lo que nunca pasó. Sí. Entonces, la literatura descubre y juega mucho con el tema del viaje, del destierro, de un país que no se sabe dónde está y qué es. ¿Dónde está mi patria? ¿En mi idioma o en mi tierra? Somos muy mezclados, tenemos también sangre muy mezclada,
lo descubrimos también, porque ese mito del polaco católico es un invento un poco del siglo XIX, nunca ha sido así. Entonces es una literatura ahora que también está descubriendo este rico legado judío, protestante, ruteno, ucraniano, bielorruso, lituano, y sí surgen cosas muy... David, ¿quieres hablar de Hahnemann? Bueno, No, no necesariamente, pero cuando estabas hablando, sí me pasan varios autores polacos, sí. pero si me empujas hacia Hahnemann, esta es una novela muy interesante porque habla de este lugar que se llama Gdańsk, sí, en polaco, y que en la novela alemana, sobre todo El tambor de hojalata, se le llama Danzig. Es una novela que editó Acantilado, existe en español, de Stefan Finn. Y es este personaje, el personaje del doctor Hahnemann, es un alemán que cuando ve que esto ya deja de ser parte del patrimonio alemán, esta ciudad ya pasa a ser polaca, y sin embargo por amores y por desidia, por cansancio, por un montón de situaciones, decide que se queda a vivir en este lugar. Entonces sería un poquito así la vuelta a la tortilla de ahora aquí tenemos una especie de alemán desterrado en Polonia, cuando más bien este ha sido el padecimiento de los polacos, pero por supuesto que si decimos, porque yo le decía a Sara, si empezamos a hablar de autores polacos, nadie va a entender porque se escriben de manera muy, muy curiosa. Cuando ella dice el apellido es Chwin, nosotros diríamos Chuwin. Y cuando a veces hablo, por ejemplo, del primer premio Nobel polaco, que es Sienkiewicz, me dicen, no me entienden hasta que les digo Sienkiewicz. Ah, pues ahora sí ya te entendí. El de Quo Vadis, sí, el de Quo Vadis. Y entonces, sí, los nombres, tú dices Solidarność cuando decimos solidaridad y sí, tienes toda esta polaquidad. Y cuando hablas de solidaridad y dices Wałęsa y nosotros decimos Walesa. Y entonces, sí, el polaco nos engaña porque en cierta medida parece que son las mismas letras que las nuestras, pero se pronuncian diferente. El ruso, por su parte, pues como se escribe con caracteres diferentes también, es un problema a la hora de transcribirlo. Y algunos, por ejemplo, si decimos, no sé, Molotov, por ejemplo, nosotros le ponemos una U, los franceses le ponen por ahí una W o le ponen una doble F a estas terminaciones, y entonces nunca nos ponemos de acuerdo con cómo se deben pronunciar los nombres, y Gogol, Pasternak. Por cierto, Pasternak, que nos suena así como muy, muy glorioso el apellido, Boris Pasternak. Pero si lo traducimos al español, ¿cómo es? Es como Chirivia o algo así. Chirivia, sí, es una... Pero es como... ¿Cómo se llama este nabo? Esta como zanahoria blanca. Sí, como perejil un poco. Como un perejil, o sea, Boris Perejil. Y entonces algunos, sobre todo los que tenían ciertos escritores también de origen judío, a veces les hacían trucos muy feos de inventarles nombres o venderles los nombres, porque hubo un momento en donde en Alemania y desde Alemania toda esta zona prusiana y demás, Rusia, pues ya no aceptaban los nombres judíos, que era fulano, hijo de fulano, ben, no sé qué. Y entonces ya querían un sistema de nombres y apellidos para los judíos como se usaban en cada país. Y un escritor alemán, E.T.A. Hoffmann, trabaja en el registro civil y empieza a inventar apellidos para los judíos. Y se cuenta una cosa que como anécdota simpática, pero evidentemente no lo fue, que se vendían los nombres y según se pudiera pagar,
el que pagaba mucho salía de ahí el señor Goldman, y el que tenía un poco menos salía por ahí con el señor Silverman. Y así se iban, estaba en la escalera así de los apellidos, y pues algunos terminaban como Pasternak, que francamente es como apellidarse Zanahoria o algo por el estilo. Soy Juan Zanahoria. Entonces, si alguien no habla español, pues Zanahoria tiene un sonido bonito, ¿no? Ay, qué bonito, me apellido Zanahoria, pero sí eran apellidos que de pronto no tenían este glamour. Tu apellido, Miriam, me encanta. Tenemos nuestra compañera de origen judío que se apellida Moscona. A mí me parece fantástico que te apellides Moscona, y no sé, evidentemente significa algo en español, pero con tus antepasados sería diferente. Pero, bien. Yo solo quiero mencionar así rápidamente Kapuscinski, hablando un poco de este lenguaje alusivo de ficción, porque Kapuscinski, ya después de muerto, comenzó a ser un poco atacado por los nuevos autores de reportaje, porque comenzaron a un poco decirle que se inventaba cosas, sí, y que no fue así. Y es un poco esa manera muy de este realismo, hiperrealismo que comienza a reinar ahora en el arte. Y efectivamente Kapuscinski tiene ese lenguaje alusivo y sí está cargado de ese reportaje de ficción, pero eso es lo genial de Kapuscinski y de esa escuela polaca de reportaje, otra vez, que ensayo, reportaje tienen mucha carga de ficción y de mucha carga poética y mucho juego con el idioma. Sí, Kapuscinski lo decía, dice, los mejores lectores son los lectores polacos porque siempre están buscando los significados ocultos. Lo que se le pasó al censor, sí, el lector polaco sí lo va a atrapar. Y él comentaba, a veces uno escribe una frase sencilla que no tiene otro propósito que lo que significa directamente, pero los polacos la empiezan a transformar en otras cosas, y frases inocentes se vuelven una crítica contra el comunismo y entonces, claro, se le critica a Kapuscinski desde un mundo de libertad en el que se puede decir cualquier cosa, y hay que decir, espérame, entiende que las cosas tenían que estar un poco así por debajo de la mesa, un poco hacer alusiones, un poco mentir sin engañar, porque creo que es importante esa diferencia, y por eso, aunque los nuevos le están sacando esta moda del realismo, ahora le están sacando defectos a Kapuscinski, para mi generación fue un maestro de y eso le daba esa dimensión universal, ¿no? En América sí. Latina, la recepción de Kapuscinski. ¿La cara oculta de literatura rusa o no? La cara oculta, me mandan una señal y no la entiendo. No, no, yo creo, bueno, voy a decirles, creo que tengo que decirlo en pocas frases, que también la literatura rusa también tiene cierta cara oculta que va a ser el problema en los próximos años, ahora viendo la guerra en Ucrania, y es una cara que no se conoce efectivamente en Occidente, que muchos autores, Dostoyevsky, Turgeniev, Brodsky, infelizmente, Solzhenitsyn, dedicaron también muchas páginas a insultar y a vilipendiar a todos los pueblos, a los polacos, a los ucranianos, y a negar la identidad. Se conoce espantoso poema en 1991, cuando Ucrania anuncia su independencia. Brodsky escribe un poema realmente repugnante, o sea, se escribe en una suerte de jerga muy vulgar, hasta da vergüenza citarlo, que él desea, en términos de violación, a los ucranianos y cómo les insulta. Y sí se hablaba anécdotas de que cuando Brodsky se encontraba con escritores ucranianos, con Oksana Zabushko, por ejemplo, en Estados Unidos en 92, y cuando se la presentaron, él le preguntó, ¿Ucrania? ¿Y dónde está eso? Entonces sí, hay una literatura que nosotros conocemos muy bien, donde sí nos insultan y sí nos
quieren negar nuestra identidad, nuestra cultura, sobre todo pasa eso con ucranianos. Y es una cosa que también en algún momento los mismos rusos tendrán que enfrentarse a ello, como también nosotros tuvimos que enfrentarnos, no sé, a cuestiones de antisemitismo y otros problemas que hemos tenido con los lituanos, con los bielorrusos, con los ucranianos. Eso es una cosa muy importante que creo que no hay mucha conciencia de que eso existe, pero nosotros tenemos mucha conciencia porque conocemos eso muy bien. Oye, es verdad que, por ejemplo, Dostoyevsky... Perdón, o sea, me refiero a que esa cultura de cierta forma justificaba el imperio y de cierta forma antecedía a los tanques siempre. Eso siempre pasaba. Sí, Dostoyevsky era se le llamaba muy eslavófilo, pero lo cierto es que era muy rusófilo. Y aunque en las novelas se destila por aquí y por allá, por ejemplo, en Los Hermanos Karamazov tiene un personaje polaco y tiene un montón de cosas que decir contra él y lo ridiculiza hasta la medida que es posible, pero sobre todo cuando uno lee sus diarios. Bueno, se llama Diarios de Dostoyevsky, pero no son diarios, sino textos que publicaba en su mayor parte. Y ahí también se le nota esta visión del imperio, esta visión muy rusa de grandeza, donde la primera Roma había sido Roma, la segunda Roma había sido Bizancio y la tercera Roma era Moscú. Porque claro que Bizancio ya había caído en manos del imperio turco, de los otomanos, y entonces ahora la salvación del mundo estaba en Moscú. Y entonces desde este punto de vista que lo tenía Dostoyevsky y muchos rusos, de que Rusia era ahora la llamada a ser imperio, que de algún modo trató de ampliar un territorio que ni siquiera podían ellos tienen un territorio que nunca han podido llegar a dominar bien, y entonces tratar de salir a otro lado hacía que gente como Miłosz o Miloš decía: vinimos a caer en manos de un país o un imperio que jamás ha conocido la prosperidad. Y libertad. La libertad, pero él dijo prosperidad, sí. Y era muy curioso, sí, que gente que no conocía bien a bien la libertad. Repasar la literatura rusa es muy interesante, cómo también fueron de algún modo hasta 1861 es cuando empiezan a decretar la libertad de los campesinos, de los siervos, pero después ve uno la literatura posterior a 1861 y en general no era festiva al respecto. Chekhov tiene un cuento espeluznante precisamente se llama Campesinos en español, de cómo era la vida de estos campesinos que alcanzaron la libertad y cómo sentían nostalgia por la esclavitud, por la servidumbre, y le costó mucho a Chekhov porque muchos textos que 100 años después, ciento y tantos años después, lo leemos de manera inocente, estaban cargadísimos de significado, y que Chekhov de pronto se pusiera literariamente a discutir con Tolstoy. Tolstoy romantizaba mucho al campesino y le daba todas las virtudes del mundo, y Chekhov le decía: tú porque eres un noble, tú eres de la nobleza, tú eres el conde Tolstoy. Yo sí vengo de familia campesina, yo sí sé lo que es que nos hayan tratado así. Y entonces decía: no le creo a tu moral. Y le decía a Chekhov: hay más amor por la humanidad en la electricidad y en la máquina de vapor que en tu vegetarianismo y en tu abstinencia sexual.
Y entonces discutían así muy bonitamente, eran entre amigos y enemigos, se respetaban, por supuesto, pero la literatura siempre tenía este diálogo político. Pero hablamos también David, del compromiso, ¿no? Del intelectual en la Europa del Este. Y ese intelectual polaco o checo, húngaro o lituano, ucraniano, los intelectuales que estaban enfrentados también a meter dedo en la llaga y hablar de cosas muy desagradables. O sea, nuestros intelectuales no nos apapachan. Bueno, por un lado sí, cuando no hay Estado, cuando hay censura, pero sí hablan de problemas muy desagradables, hablan de antisemitismo, por ejemplo. Y aquí, pensando también de literatura rusa, en muchos de los intelectuales rusos no hay esa conciencia y no meten el dedo de la llaga. En la llaga, yo estoy pensando, por ejemplo, Ludmila Ulitskaya, ¿no? Que acaba de recibir premio Formentor. Hace poquito escuché una entrevista con ella en ruso y, bueno, obviamente condenaba la guerra, pero en cierto momento dijo, es que nunca tuvimos nosotros problemas con los ucranianos. Yo casi me desmayo porque, o sea, obviamente, espantosos problemas. Quizás en el siglo XVII, es que en el siglo XVII comenzaron. Bueno, es que los ucranianos tuvieron problemas con los rusos. Y cuando uno ve que el gran poeta ucraniano Vasil Stus murió en un lager soviético en 1985, cuando la generación de los escritores que debutaron ucranianos en los años 60 se llama Renacimiento Fusilado, y tantos escritores intelectuales ucranianos bielorrusos que han sido asesinados por el Estado y que muchos de los intelectuales rusos o lo niegan o no tienen esa conciencia, nos llama mucho la atención también y de alguna forma ya no nos extraña en la situación que tenemos ahora. Pero esa figura del intelectual, el escritor, comprometido con proteger el idioma, con despertar las conciencias, con continuar, dar esa continuidad a la cultura, pero también meter dedo en la llaga y también sacudir y hablar de cosas desagradables, de nuestros pecados, en esas tierras ensangrentadas ¿no? entre Rusia y entre Alemania. Y ese papel también era muy importante y es un papel que ahí siempre está. Y en literatura polaca es muy importante. En México hay una frase muy común que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y a mí me intriga esto, cómo lo traducirían un país como Polonia, que estaba entre Rusia y Alemania. Tan cerca de Dios y tan cerca de Rusia. Sí, pero tan cerca del diablo y tan cerca... No, tan cerca de una iglesia también muy conservadora, ¿no? que tuvo una influencia muy ambigua. Sobre todo ahora. Han tenido muy malos vecinos los polacos, eso sí hay que saberlo. Pues quizá queda tiempo para una pregunta, si alguien quiere preguntar algo. ¿No? Pues entonces pues damos por explicadas las literaturas rusa y polaca. Muchas gracias. Ah, sí, hay una. Ah. Todavía falta mucho. Pero yo quiero saber si Sara está planeando escribir algo o ha escrito algo. Conozco tu pintura, tus traducciones, pero no conozco tu escritura. Yo escribo sobre pintura por el momento. Luego no sé si me atreva, porque sí, yo estoy mucho metida en el lenguaje pictórico y sí me doy cuenta, sí me encanta escribir ensayos sobre arte, sobre pintura cada vez más. Pero sí me doy cuenta, también como traductora, que sí es un lenguaje muy tentador, pero muy diferente de lo pictórico. Pero como tú hablas, da la impresión de que tienes algo que decir ahí muy candente.
Pues vamos a ver. Ahora, si me permiten hacer aquí, y ya que hablamos de literatura rusa, voy rápidamente. Alberto, que ya todos lo conocen aquí, acaba de publicar una novela que se llama El expediente Ana Akhmatova, que es un repaso muy bonito de cierto periodo de Ana Akhmatova, donde se entrecruzan todos estos otros escritores grandes de esta época. Y como soy amante de las anécdotas de esta, les voy a... bueno, primero les recomiendo mucho que lean la novela de Alberto. Hay una anécdota que para mí pinta muy bien cómo vivían los escritores soviéticos disidentes, que los otros vivían y tenían sus casas de campo, les daban muchos privilegios el Estado. Y entonces hay una anécdota, donde Ana Akhmatova, que vivía en San Petersburgo o Leningrado en ese momento, va a visitar a su amigo Mandelstam y su mujer, Nadezhda Mandelstam. Reciben a Ana Akhmatova, que llega en la noche en el tren. Y cuando toca la puerta, dice Mandelstam: no tenemos nada que ofrecerle. Los grandes poetas, y no tenemos nada que ofrecerle. Y le dicen a la mujer Nadezhda: entreténla mientras voy a tocar todo el edificio a ver qué consigo. Y va a tocar todas las puertas y llega con un huevo duro. Un huevo duro. Imagínense ustedes que les digo: voy a traer a la gran poeta, voy a traer a Ana Akhmatova a cenar en casa. Pues hombre, preparamos algo, ¿no? Pero la vida de ellos era tan precaria que trae un huevo duro. Se ponen a platicar de poesía y el huevo duro está en el centro de la mesa. Y de pronto tocan la puerta y viene la policía secreta a arrestar a Mandelstam. Y le dicen: póngase zapatos. Siempre decían: póngase zapatos, porque con la nieve no querían que les llegara muerto de frío o algo. Le dicen: póngase zapatos. Y cuando se lo están llevando, Ana le dice: cómete el huevo. Cómete el huevo, porque ya sabía que iban a pasar hambre por ahí. Y se lleva el huevo y digo: hombre, esta gente que tanto admiramos, cómete un huevo. Bueno. Pues no sé si da tiempo a esa última pregunta. No, sí. Pues sí, hay una última. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias a los tres por esta mesa. Y yo un poco iba por el lado de Alberto. Yo iba a decir, Sara, que si te hubiéramos grabado hoy, es más, eso está grabado. Tienes ya el primer capítulo de un libro sobre este tema y lo estamos esperando. Y creo que David puede completar, evidentemente, y sería interesante pensar en una pregunta que nos hemos hecho y nos hacen mucho con respecto a México, y es la relación con el Estado. Estamos hablando de escritores disidentes, de escritores que han tenido que callarse o que esconderse o que exiliarse, y la contrapartida sería: ¿qué pasa con los escritores en México tan mimados por el Estado y qué significa eso en términos de obra? Lo dejo ahí apuntado, pero esperamos el próximo año, que podría ser aquí mismo, leer este libro, y lo presentamos acá. Muchas gracias. Gracias. Si me permiten la última de Mandelstam, porque me dieron ganas de decirlo con lo que comentas. Ya dije, Mandelstam lo mató el estalinismo. Pero antes de que lo mataran, por supuesto, si no lo hubiera podido decir, dijo: en ningún país la poesía es tan importante como en el nuestro, y se nota porque en ningún país matan a tantos poetas como en el nuestro. Bueno.
nos vamos a tomar vino.